Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con una nueva clase, ¿verdad? Continuando con eh, los temas de la segunda unidad. Recuerden que lo último que analizamos fue soluciones mediante series de potencias de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? En esa clase les mencionaba que ahí se hablaba, si recuerdan, de ciertos puntos ordinarios. Les dije, mejor después vamos a hablar de eso porque hoy pues iba a tener precisamente más relevancia. Eh, Vamos a trabajar siempre entonces soluciones mediante series, solo que ya no necesariamente series de potencias. Cuando se habla de series de potencias se refiere así como a las series de Taylor, ¿verdad? Que son expresiones como polinómicas, ¿verdad? X al cuadrado, más X al cubo, más X a la 4 y así, ¿verdad? Ya si un término no es polinómico, entonces ya no se le llama serie de potencias. Por ejemplo, si en una serie aparece un término como logaritmo natural o una raíz cuadrada de algo, de raíz de x, por ejemplo, pues ya no le llamamos serie de potencia, simplemente una serie. Y nos vamos a enfocar especialmente alrededor de ahora puntos singulares, o sea que va a haber una diferencia con respecto al caso anterior, ¿no? Ok. Así que nuestro objetivo hoy es precisamente, pues, primero, identificar qué es un punto singular regular. Ya vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Que es un punto singular regular de una ecuación diferencial. Y además aplicar el método que se llama método de Frobenius para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales en series, ¿verdad? Y alrededor de estos puntos singulares regulares. O sea que digamos que las restricciones que tiene este método es que funciona cuando tenemos una ecuación diferencial que pues comúnmente la quisiéramos resolver mediante series, pero resulta que la ecuación tiene de estos puntos singulares regulares, que ya vamos a ver con más detalle qué significa eso, ¿no? Ok, vamos a ello entonces. Primero, tenemos que entender algunos conceptos para poder hablar de todo la terminología y que ustedes pues me puedan entender cuando me refiera a ciertas cosas en particular ahí. Primero, nos interesa saber qué es una función analítica. Este es un término realmente de variable compleja que no es un requisito para tomar usualmente no es un requisito para tomar un curso de ecuaciones diferenciales. Eh, Así que es como un concepto nuevo, ¿verdad? Usualmente para alguien que viene de cálculo no le definen a uno ahí qué es una función analítica. Eh, digamos que si lo quieren relacionar con algo conocido, quizás lo más parecido a una función analítica es una función continua. Sería casi lo más parecido. Pero si se fijan, aquí tenemos una definición que se puede entender porque ustedes ya conocen sobre series de Taylor. Entonces, decimos que una serie es analítica en un punto x sub 0 en su dominio si la serie de Taylor alrededor de ese punto es convergente. O sea, si se puede calcular la serie de Taylor alrededor de ese punto. Si recuerdan, las series de Taylor estaban definidas en términos de las derivadas de la función, así que, por ejemplo, si una función no es derivable en un punto x sub 0, pues entonces no va a ser analítica, ¿no? Si no es continua, pues tampoco va a ser derivable, entonces no va a ser analítica. Así que eso me dice, por ejemplo, que las funciones más conocidas, continuas que nosotros conocemos, polinomios exponenciales, trigonométricos, logaritmos, potencias, son analíticas, ¿no? Cumplen con eso. O sea, se les puede calcular una serie de Taylor alrededor de un punto en su dominio, ¿no? Ejemplos de funciones que no, por ejemplo, funciones no derivables, ¿verdad? Ya que la condición es que tenga una serie de Taylor y las series de Taylor están en términos, se definen en términos de derivadas. Si una función no es derivable en un punto, como el valor absoluto, o funciones seccionadas, que son las que probablemente ustedes más conocen, que no sean derivables, perdón, ese tipo de funciones pues no son analíticas, ¿no? En el punto donde no son derivables. Pueden ser analíticas en los puntos donde sí tiene derivada, pero en los puntos donde no son derivables, noten que el concepto de este analítico es como el concepto de continuidad en el sentido de que uno dice tal función es continua en todo su dominio, se refiere a que es continua en todos los puntos en el dominio, ¿verdad?
pero uno puede especificar, tal función es continua en el punto tal, ¿verdad? Y satisface la definición de continuidad en ese punto. Entonces, el concepto de ser analítico también se trata en ese sentido, ¿verdad? Que puede ser analítica en todo su dominio, significa que es analítica en cada uno de los puntos en su dominio, ¿no? Puede ser analítica en la mayoría de puntos, quizás solo en uno no, por ejemplo, así como la continuidad. Ok, que con eso nos vamos a interesar en resolver este problema, donde ahora P de X y Q de X ya pues no necesariamente son constantes. Recuerden, estamos en el caso más general, ¿verdad? Hablando la vez pasada sobre series alrededor de puntos ordinarios. ¿Qué eran puntos ordinarios? Yo les dije, mejor después se los voy a definir, y aquí tenemos la definición. Decimos que X sub 0 es un punto ordinario de esta ecuación diferencial si estas funciones, P de X y Q de X, que noten aquí, esta ecuación ya está de tal manera que la derivada de orden mayor, que es la segunda derivada en este caso, está sola, les digo yo, la que no está acompañada aquí ni de ningún coeficiente, ni constante ni variable, ¿no? En todo caso, solo por uno, ¿verdad? Entonces, decimos que un punto es ordinario si tanto P como Q son analíticas en ese punto. Entonces, si se pone a pensar en los problemas que nosotros trabajamos anteriormente, estas que aparecían aquí eran polinomios, usualmente, ¿verdad? X menos 2 y algún tipo de cuestiones así, ¿verdad? Así que eran puntos ordinarios y el método que nosotros describimos anteriormente en base a series de potencias funciona para estos puntos ordinarios, ¿verdad? Cuando los puntos no son ordinarios, eh, decimos que ahí es donde lo llamamos singulares. ¿Okay? Decimos que un punto es singular, entonces si no es ordinario, o sea, si para la ecuación diferencial, o sea, si estas funciones no son analíticas en ese punto, ¿verdad? Y analítico, pues, por eso lo definimos anteriormente, ¿verdad? Queriendo decir que se puede o no calcular una serie de Taylor para la función en ese punto, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una función que sí tiene un punto singular, en este caso, en x igual a 0. ¿Por qué? Porque esta, que sería p de x en este caso, noten que no es ni continua ni derivable, ¿verdad? Y en x igual a 0 ni siquiera está definida, ¿verdad? En x igual a 0. Así que x igual a 0 sería un punto singular, ¿verdad? Para esta función. Noten que en este caso es un poco, es como un caso extremo, ¿verdad? Si ni siquiera está definida ahí la función, pues digamos que siempre va a satisfacer la condición que queramos. Pero puede pasar que una función sí está definida, como el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto está definido en x igual a 0. Valor absoluto de 0, 0. Pero no es analítica porque no se le puede calcular una serie de Taylor ahí porque su derivada no existe en ese punto, ¿verdad? Así que noten que por eso les dije que lo más parecido es la continuidad, pero no son equivalentes. Si fueran equivalentes, aquí no diría continua, ¿verdad? No habría necesidad de inventarse un nuevo término ahí. Pero bueno, si no es continua ahí la función, pues ya como que automáticamente se puede tomar como una singularidad. Pero realmente los puntos que interesan son puntos que están dentro del dominio de la función, ¿verdad? Como en el caso, como les decía, del valor absoluto o las funciones seccionadas, ¿verdad? Que pueden tener puntos que sí son parte del dominio, pero que ahí haya discontinuidad o que no haya derivada, entonces que no se le pueda calcular ahí una serie de Taylor para la función. Ahora, aquí les hablaba de punto singular regular, o sea que hay una clasificación más, ¿verdad? Tenemos hasta ahorita punto ordinario, singular. Y ahora, dentro de los singulares, van a estar los regulares y los que no son regulares. O sea, irregulares, se les dice, ¿no? Entonces, ¿qué son esos? Bueno, decimos que un punto es regular, o sea, ya sabiendo que es singular, ¿verdad? Si es singular, decimos que es regular, sí. Estas dos funciones, fíjense que a partir de estas dos funciones definimos otras nuevas. Estas son mayúsculas, P y Q mayúsculas. Y definimos una nueva P de X como esto, ¿verdad? Noten que lo que está haciendo es multiplicando por X menos X sub 0, que es precisamente el punto singular. Y a Q lo mismo, solo que al cuadrado.
Entonces, si esto logra que ahora estas dos sí sean analíticas, entonces al punto le llamamos singular pero regular. Lo más parecido a esto es aquello de las discontinuidades removibles. ¿Se acuerdan que teníamos las discontinuidades removibles y las que no se podían remover, esenciales, ¿no? O irremovibles también se les podía decir. ¿Qué pasa en un punto singular regular? Básicamente es un punto singular que se puede como remover de alguna manera, ¿no? Y si no, entonces se le llama irregular. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación diferencial, x igual a 0 es un punto singular, ¿verdad? Porque ni siquiera están definidas p y q en ese punto, ¿verdad? Pero es regular. ¿Por qué? Porque si yo multiplico p, que sería 1 sobre x, por x menos 0, que es el punto, en este caso singular, o sea, por x, noten, si multiplico esto por x, lo elimina esa discontinuidad, ¿verdad? O sea, hace que lo que me resulte sí sea analítico, ¿no? Una función analítica. Y acá, en 1 sobre x al cuadrado, que es q, ¿verdad? Si yo la multiplico por x menos 0, que es en este caso el punto de interés, al cuadrado, o sea, x al cuadrado, me va a eliminar también la discontinuidad. O sea que ya voy a poner algo que sí va a ser analítico, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, decimos que el punto es regular. Si este fuera x al cubo, entonces sería un punto singular irregular. Porque si esto fuera x al cubo aquí abajo y lo multiplico por x al cuadrado, no me va a eliminar esa, llamémosle, como les digo, discontinuidad, ¿verdad? En este caso, singularidad, ¿verdad? Que es un término que se utiliza ahí en variable compleja. Algunos de ustedes seguramente van a tomar un curso de variable compleja y ahí van a comprender un poco mejor este tipo de conceptos. Acá en ecuaciones diferenciales, como les digo, como no es requisito variable compleja, pues solo se toman así un poco por encimita los conceptos de esto, ¿no? Ok, entonces a eso nos referimos aquí con punto singular, regular, de una ecuación diferencial, ¿verdad? Ojo ahí, ¿verdad? Que la ecuación tiene que estar en esta forma, ¿verdad? Si nosotros multiplicáramos, por ejemplo, esta ecuación toda por x, esta discontinuidad aquí se eliminaría. Yo no diría, no hay puntos singulares. No, pero tiene que estar en esta forma donde la segunda derivada ya la dejamos sola, ¿verdad? Así que eso es importante ahí, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Vamos a introducir el que le llamaba ahí en los objetivos método de Frobenius, que lo que hace es que resuelve los problemas, las ecuaciones diferenciales de esta forma, en el caso que tengan este tipo de puntos singulares, ¿verdad? Ustedes se pueden poner a probar con el método anterior que teníamos de series de potencias, que se dan algunos problemas ahí cuando uno quiere aplicar ese método, porque ahí supuestamente solo estamos trabajando con series de potencia, o sea, expresiones polinómicas. Entonces, si ahí me aparecía, por ejemplo, un exponente menos 1, ya digo, bueno, ya estoy en problemas porque yo lo que quería era una expresión polinómica, ¿verdad? Pues acá, pues entonces ya se hacen esas consideraciones, entonces eso lo que hace es que me aparecen ya ahora no series de potencias, y por eso les digo aquí, no necesariamente, porque puede ser que sí, en alguna parte me aparezca una serie de potencias, pero no necesariamente van a ser series de potencias. Porque noten que lo que cambia, el mayor cambio, digamos, con respecto al método anterior, es que ahora la serie que se asume es de esta forma y lo nuevo es esta R aquí, donde aquí solo dice esta R es constante. O sea, no necesariamente es entero, de manera que estos términos no necesariamente son polinómicos, ¿verdad? Para simplicidad, noten que aquí se está asumiendo que el punto singular regular es x sub 0. O sea que esto podría ser x menos 1 elevado a algo ahí, ¿verdad? Pero en la mayoría de problemas, para que sea más simple los cálculos y eso, se va a trabajar con problemas cuyo punto singular regular va a ser x igual a 0. Entendiendo que el método funciona de manera similar si fuera otro valor, ¿okay? Lo único que cambia es la forma de la expresión, ¿no? Entonces, lo que pasa es asume que la solución es de esta forma y de ahí en adelante el método funciona prácticamente igual que el método anterior. ¿Qué hacía uno? Bueno, si la ecuación era de orden 2, que es el problema que vamos a trabajar,
se deriva dos veces la supuesta solución, se sustituye, ¿verdad?, en la ecuación diferencial y se obtiene ahí, ¿verdad?, una relación para los coeficientes de la serie. ¿Qué va a pasar? Como aquí introdujimos una nueva variable, digámosle, aunque realmente representa una constante, ¿verdad?, tenemos que ver qué pasa con esa R, ¿verdad? Eso va a ser lo nuevo. Eh, el método este está basado en un teorema y el teorema lo que dice es que cuando tenemos puntos singulares regulares se puede encontrar al menos una solución de esta forma. Y ojo, ahí al menos una significa una o más. Como estamos interesados en resolver una ecuación de orden 2 con dos soluciones que no sea uno múltiplo de la otra, ya puedo escribir una solución general, ¿verdad? Que sería una constante por una más otra constante por la otra. Entonces, el problema es que el método no siempre asegura encontrar dos, pues hay veces que solo se encuentra una, ¿verdad? En esos casos vamos a ver qué se puede hacer para resolver entonces completamente el problema. Recuerden que si yo solo tengo una solución para este problema, no podría dar entonces la solución general, ¿verdad? Porque la solución general está en términos, es una familia, recuerdan, ¿verdad? Y en este caso va a ser una familia que está en términos de dos parámetros, ¿verdad? Las dos constantes de integración que le hemos llamado comúnmente, ¿verdad? Entonces, nosotros si queremos resolver completamente el problema, noten que es homogéneo, ¿verdad? Tenemos que encontrar dos soluciones linealmente independientes, o sea, que una no sea constante de la otra, múltiplo constante de la otra, eh, para escribir una solución general como una constante por una, o sea, una combinación lineal de las dos. Eh, ¿Qué más? Bueno, estas son, creo, todas las generalidades que ocupamos, así que podemos ir a ver algunos ejemplos. Ah, bueno, nos falta esto todavía. Sí, después vamos a los ejemplos. Aquí fíjense que lo que les ilustro es que qué pasa con eso de que dice aquí que solo el método asegura por lo menos encontrar una. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Resulta que nosotros vamos a ver que cuando estemos haciendo la sustitución esa de y prima y la segunda derivada en la ecuación que tenemos, vamos a encontrar no solo una relación para los coeficientes de sub n, sino que también una relación en términos de R, que en este caso, que es una ecuación de orden 2, va a ser una ecuación cuadrática. A esa ecuación comúnmente se le llama ecuación indicial, incluso se puede plantear una fórmula para ella, pero yo no, por lo menos a mí personalmente no me gusta decir, la ecuación inicial es tal y entonces tal cosa, sino que mejor plantear calcular la primera derivada, la segunda, sustituir, y ahí va a aparecer esa ecuación como parte del método. Así que no es necesario decir, la ecuación inicial es esta, resuélvala y compare tal cosa. Ahí va a aparecer como parte del método. Así que, ¿qué va a pasar? Como les digo, me va a aparecer una cuadrática y ya vamos a ver en los ejemplos, ¿verdad? Eso con más detalle. ¿Qué pasa? Van a pasar tres situaciones. Y ojo, como en general es una cuadrática, podría tener soluciones complejas, dos complejas, ¿verdad? Una real, repetida dos veces o dos reales distintas. Pero aquí solo vamos a trabajar el caso real, ¿verdad? El caso complejo, pues, se sale de los objetivos de la clase, digamos, ¿verdad? Aquí por eso les anoto, ¿verdad? No se consideran los casos en que estos valores sean complejos, ni el caso en que los puntos sean irregulares, ¿verdad? Como les digo, parte del método de Frobenius, como condición, es que el punto sea singular regular. ¿Qué pasa si es irregular? No sabemos, ¿verdad? O sea, el método solo funciona para eso. En todo caso, pues si les llama la atención, pues pueden ponerse a investigar qué pasa con ese caso, ¿verdad? Pero para el curso, pues no ocupamos eso. Entonces, solo vamos a considerar casos reales. ¿Qué pasa? Vamos a ordenarlo. Vamos a decir que R1 es la más grande de los dos valores que encontramos. Entonces, fíjense que los casos van a depender de que la diferencia entre los dos sea un entero positivo o no. Si no es un entero positivo, la diferencia de los dos, entonces no va a haber problema. Prácticamente esa es la conclusión. No va a haber problema, vamos a poder hallar dos soluciones, una no múltiplo de la otra, de manera que la solución general va a ser C1 por Y1 más C2 por Y2. Digamos que este es el mejor caso.
Los casos 2 y 3 realmente son prácticamente equivalentes, pero veamos por qué de alguna manera se separan. Nuevamente ordenamos R1 como la mayor, ¿verdad? Entonces, la diferencia, si este es mayor, noten que tiene que ser positiva, ¿verdad? Aquí solo estamos diciendo no es entero, sí es entero. Entonces, si es un entero, ahí es donde hay problema. Y fíjense qué va a pasar. Vamos a hallar una por lo menos. Puede ser que hallemos las dos, porque es por lo menos. Por lo menos incluye que puedan ser dos, ¿verdad? Pero si hay problemas, entonces vamos a hallar una y la otra se puede escribir así. Noten que aquí hay esta expresión depende de y1, ¿verdad? Aparece aquí. Por logaritmo, esto se parece un poco cuando resolvíamos las ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿verdad? Más otra serie donde hay que determinar cómo se comportan estos otros coeficientes b sub n que no necesariamente son los mismos que acá. Esto, tanto en el caso 2 y 3, esta otra serie, para calcularla, fíjense que en general no es fácil y usualmente para esa parte lo que hace uno es utilizar alguna calculadora, computadora para poder más o menos ver cómo se comportan estos términos. O sea, el método, en este caso uno dice que más o menos falla porque solo me da una solución y lo demás, pues la única que puedo hacer es, eso sí, utilizarla porque vuelve a aparecer aquí. Fíjense que acá también vuelve a aparecer aquí. Utilizarla de alguna manera para obtener esta otra serie, esta otra solución, ¿verdad? Además, otra cosa que se utiliza acá es que si yo ya conozco una solución, si recuerdan el método de reducción de orden, funcionaba así, que si yo tenía una solución podía encontrar otra, ¿verdad? Pero como las soluciones son series, y si se recuerdan la reducción de orden dependía de unas integrales ahí, ¿verdad? Entonces sería calcular las integrales a series, ¿verdad? Entonces eso en general, pues, poner a pensar, no es algo que uno ha trabajado en cursos de cálculo, ¿verdad? Entonces lo que sí puede hacer uno es hacer una especie como de aproximación diciendo, ok, voy a tomar los primeros términos de la serie y eso es lo que voy a integrar, ¿verdad? Para decir, bueno, por lo menos los primeros términos de esta serie son tales, ¿verdad? Entonces más o menos así funcionan. Y noten que los casos 2 y 3 son casi iguales en el sentido de que acá tengo el término c, y1, logaritmo de x, donde aquí dice c puede ser 0. O sea, puede ser que no lleve este término logaritmo de x y solo tenga otra serie por ahí. En el 3, y esa es como la razón para diferenciarlo, este logaritmo como que va fijo, ¿verdad? Prácticamente es lo que dice. Pero noten que es casi igual que acá, con c igual a 1, y como R1 es igual a R2, entonces aquí no aparece R2, sino que R1. Son el mismo realmente, ¿verdad? Entonces, realmente son prácticamente la misma cosa, excepto de que aquí está la posibilidad de que este término aparezca o no. Y aquí, o sea, este puede ser 0, ¿verdad? Y aquí, pues, siempre va a ir, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo no pasa? Pues hasta que uno resuelve los problemas y uno ve, bueno, aquí este valor se me canceló con algo de aquí. De aquí recuerden que ahora ya no son series de potencias, entonces aquí como esto depende de la reducción de orden, me puede quedar, por ejemplo, la integral de 1 sobre x, por decirles algo, ¿verdad? Logaritmo de x, entonces se puede cancelar el logaritmo con el de acá. Puede pasar. Eh, ¿Qué más? Creo que ahora sí ya no tenemos nada más teórico, digamos, que decir y podemos ir a ver los ejemplos, ¿no? Ok, fíjense, estos son ejemplos del libro de SIL. Están en el capítulo 6. La 6.1 era lo que hicimos anteriormente, la de los puntos ordinarios, y esta 6.2 es de los puntos estos singulares. Me fui a estos problemas del 15 en adelante porque los anteriores solo le dicen a uno, es como para que uno, para verificar si uno sabe chequear esto, de decir, verifique que el punto tal es singular o no y si es regular o no, ¿verdad? Pero esa es una cuestión de más algebraica, digamos, de verificar que se cumplen estas condiciones o no, ¿verdad? Este de aquí. Así que me voy a ir directamente a los problemas que realmente es lo que queremos pues, resolver, digamos, ¿no? Ok, aquí fíjense que sí ya escogí algunos en particular porque quiero más o menos tratar de ilustrar todas las posibilidades que se dan aquí, ¿verdad?
Y hoy vamos a ver qué tal. Recuerden que estos problemas con series se vuelven largos, así que hoy voy a ver si, dependiendo qué tan largo se torne el ejemplo, pues vamos a ver si divido la clase esta en dos partes, ¿no? O me voy de un solo. ¿No? Como les digo, de todas maneras, en este caso 2 y 3 prácticamente son el mismo. O sea que por lo menos ocuparía hacer un ejemplo de este tipo y un ejemplo que sea, ya sea de este o de este. La diferencia es que en el 2, como les digo, este término puede hacer que se elimine. En el 3, este término siempre va a ir fijo, ¿verdad? Ok. Entonces, escogí, lo he anotado por aquí, aprovechándome de que los impares en este caso tienen las soluciones, para ver cómo era el caso en cada uno, ¿verdad? Y no tener que hacerlo anteriormente para verificar. Escogí esta vez algunos impares. Voy a trabajar primero con este 23, que según anoté aquí es para ilustrar el caso 1. Okay. Vamos a tener estos dos valores R distintos, uno mayor que el otro, y que esta diferencia no sea un entero positivo. Ok, déjenme anotar entonces el problema. Tenemos 9x al cuadrado, segunda derivada de y, más otra vez 9x al cuadrado, y' más 2y igual a 0. Recuerden que estos métodos en base a series son como los más robustos que estamos trabajando, pero se deben dejar como la última alternativa. O sea, si un problema se puede resolver con variación de parámetros o Cauchy-Euler o coeficientes indeterminados, uno prefiere aquella opción que esta, ¿verdad? Porque recuerden que las series que se obtienen aquí muchas veces a lo más se pueden utilizar para aproximar soluciones, ¿verdad? Y si yo tengo la forma de hallar una solución exacta y una aproximada, pues dependiendo de lo que esté trabajando, en la mayoría de los casos, prefiero la solución exacta, ¿verdad? Que la aproximada. Entonces, estos métodos con series son alternativas para, recuerden que con los métodos anteriores no podíamos resolver estos problemas, ¿verdad? Porque no tienen coeficientes constantes, así que en estos casos no hay alternativa. Pero si la hay, es mejor utilizar los otros métodos, ¿no? Fíjense, las instrucciones aquí ya me dicen x igual a 0 es un punto singular. Puede ser que no me digan, pero fíjense, en el problema que vamos a trabajar, este 23, ¿cómo verifico que es punto singular? Bueno, primero escribo la ecuación así, de manera que la segunda derivada me quede sola. O sea que divido entre 9x al cuadrado. Lo divido aquí, se cancela, aquí también se cancela. Me va a quedar aquí, 2 entre 9x al cuadrado. Bueno, como está ahí en el denominador, pues ya esta función no va a ser analítica ahí, ¿verdad? Pero le decían a uno aquí, si usted la multiplica por esto, x menos, como el valor es 0, x menos 0, x al cuadrado, si yo la multiplico esa, ¿verdad? Que había quedado aquí por x al cuadrado, se va a eliminar. Y elimina la discontinuidad, que era el problema que teníamos acá. O sea, en estos casos no es nada complicado verificar que es cierto que esto es un punto singular regular. ¿Qué pasa? Pues en un problema puede ser que solo me digan, así como los problemas de la guía de ejercicio, ¿verdad? Resuelva tal cosa, o el método que usted considere. Entonces uno diría, bueno, esto tiene coeficientes variables, no es Cauchy-Euler, así que tiene que ser por serie. Entonces voy a chequear si es un punto ordinal, si hay puntos singulares, porque si no, aplico el método anterior, que es un poco más corto que este, porque recuerden que el método anterior, en la forma que se asumía aquí, no llevaba esta R. Esta R genera complicación. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver el problema en la pizarra. Bueno, la simulación de pizarra que tengo aquí, ¿verdad? Y noten que la cuestión esa de dejar sola la derivada es más para la cuestión de chequear si son singulares o no los puntos esos, ¿verdad? No es tanto para resolver el problema, así que para resolverlo en sí conviene más trabajarlo así. No es necesario aquí dejar sola la segunda derivada. Ahora, si a uno le dicen verifique que tal punto es un punto singular o es ordinario, entonces ahí sí me conviene
o perdón, si es singular regular o irregular, entonces ahí sí me conviene entonces dejar sola la segunda derivada. Pero aquí ya me están diciendo, ¿verdad? En las instrucciones, x igual a 0 es un punto singular regular. Use el método de Frobenius, tararara. Ok, vamos entonces a la resolución. Entonces, comenzamos asumiendo que tenemos ya sabemos que es singular regular. Entonces, comenzamos asumiendo que tenemos una solución de la forma y igual, voy a ponerla ya aquí, y igual, serie de c sub n, x a la n, más r. Recuerden que es x menos x sub 0, pero como el valor es de x sub 0 es 0, solo me queda x, ¿verdad? Eso simplifica los cálculos, como decía bien ahí en la presentación, ¿verdad? Entonces, fíjense, casi igual que antes, excepto por esta r. Entonces, como la ecuación que quiero resolver es de orden 2, entonces derivo dos veces, ¿verdad? Las derivadas se parecen a las de antes, ¿verdad? Aquí sería, voy a tratar de poner aquí, primera derivada, serie n igual a 0. Recuerden que todas estas series van a infinito, ¿verdad? Cuando no ponga nada aquí arriba es que es infinito, ¿verdad? Bajo el exponente, recuerden que r también representa un número, ¿verdad? Entonces bajo n más r, voy a ponerlo primero, n más r, copio el c sub n, que representa número también, y al exponente le resto 1, n más r menos 1. Vuelvo a derivar, ¿verdad? Segunda derivada, serie n igual a 0. El valor este sí conviene estarlo poniendo, aunque uno le dé pereza, porque recuerden que después uno hace cambios de índices ahí, cuestiones de ese tipo, entonces este sí conviene. El infinito nunca cambia, ¿verdad? Entonces por eso ese digamos que podemos obviar estarlo copiando. N más R menos 1, para que estoy derivando otra vez, ¿verdad? Entonces bajo este exponente, copio el c sub n y le resto 1 al exponente, ¿verdad? N más R menos 2. Ok. Entonces, siguiente, recuerden que aquí estamos como imitando el método anterior, porque decía ahí, en el método, dice, va a asumir esto, que fue lo que comenzamos haciendo, ¿no? Asumir esto. Luego se aplican las mismas técnicas que utilizamos para puntos ordinarios, o sea, todo lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Tratar de juntar las series, obtener la relación para los coeficientes, todo eso es igual que antes. Ok, entonces sustituimos en la ecuación, ¿verdad? Entonces 9x al cuadrado lo multiplico por la segunda derivada que es esta serie, ¿verdad? Noten que al multiplicar x al cuadrado por x a la esto, este 2 a la hora de sumar los exponentes se va a cancelar con este 2. Ya lo voy a poner así simplificado aquí. Entonces el 9, incluso si quieren pongamos el 9 dentro de la serie, de todas maneras después las vamos a juntar. Vamos a poner serie, y les voy a poner aquí lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estamos sustituyendo, ¿no? Sustituyendo. ¿A dónde? ¿Verdad? En la ecuación original. Entonces, serie sería serie de n igual a 0. El 9, como les digo, y el x al cuadrado lo vamos a meter aquí, dentro de la serie. Voy a poner el 9 aquí, n más r menos 1. Cn lo copiamos también. Y cuando multiplique las x, como dijimos, se cancela este 2, ¿verdad? Me queda x a la n más r. Este entonces es este primer término. Entonces, más 9x al cuadrado y prima. Otra vez, puedo meter el 9, multiplicar x al cuadrado por este x, ¿verdad? Sumo los exponentes, n más r menos 1 más 2, menos 1 más 2 me va a quedar más 1, ¿verdad? Entonces, creo que no me va a caber aquí, entonces voy a seguir abajo, más serie n igual a 0, otra vez copio el 9, lo estamos metiendo, vamos ahora multiplicando por y', ¿verdad? O sea, por esto, n más r, cn, y multiplicamos las x. N, como les digo, sumamos los exponentes, ¿verdad? Esto más 2, me queda n más r, y menos 1 más 2, más 1.
Y luego más 2 por y vale esto. Entonces, si me cabe aquí, el 2 lo vamos a meter. 2 C sub n, x a la n más r. Y aquí no hay x que multiplicar, ¿verdad? Todo esto igual a 0, entonces igual a 0. Sustituimos entonces. ¿Qué es lo que sigue? Y como les digo, igual que en el método anterior, tratar de juntar las series. Y también aquí va a ser importante que los exponentes de las x sean igual que antes. De hecho, fíjense, este x a la n, yo lo puedo escribir como, este x a la n más r, perdón, lo puedo escribir como x a la n por x a la r, ¿no? Porque al multiplicar se suman los exponentes. Entonces, aquí me va a quedar un x a la r ahí. Aquí también yo puedo separar esto como x a la n más 1 por x a la r. Porque al multiplicar se suman los exponentes. O sea que aquí también me va a quedar un x a la r. Ah, y aquí también, ¿no? Porque es este mismo. Entonces eso siempre va a pasar. Y les recomiendo que lo hagan de entrada. X a la r siempre se va a poder sacar de factor común en la serie. Bueno, y eso va a hacer que por lo menos esa r, noten que de aquí no la podemos quitar, ¿verdad? Ahí no hay forma. Pero por lo menos podemos quitarnos la de encima de acá de los exponentes. O sea que siempre vamos a poder sacar un factor x a la r. Voy a poner aquí ya de entrada. X a la r. Y lo que va a sobrar van a ser exactamente las mismas series, pero sin la r aquí en los exponentes, ¿no? O sea, va a ser esta misma serie, x a la n. Esta misma serie, x a la n más 1. Y esta misma serie, x a la n. Eso pues me ahorra un poco de trabajo. Y recuerden que tenemos que cambiar los subíndices, entonces voy a tratar de identificar aquí qué cambios queremos hacer. Noten, aquí tengo, ahorita me estoy olvidando de las R, ¿verdad? Porque, como les digo, la vamos a sacar de factor común en el siguiente paso. Y entonces ya no es necesario tomarlas en cuenta, ¿verdad? Entonces tengo x a la n, x a la n, x a la n más 1. Quiero tener que todas tengan el mismo exponente. Vamos a ver, me convendrá entonces pasar este n más 1 para que sea n. Bueno, tendría que sustituir en vez de n menos 1, ¿verdad? Para que n menos 1 más 1 se elimine el 1. Entonces aquí me quedaría desde n igual a 1. Aquí se sube n menos 1. No habría problema, ¿verdad? Entonces, recuerden que eso a veces uno lo chequea porque me puede generar cosas como un c sub menos 1, por decirles algo. Entonces, queremos evitar eso, ¿verdad? Porque la serie, a pesar de que agregamos este r, siempre corre desde 0, o sea, C sub 0, C sub 1, C sub 2, así, ¿verdad? Entonces, si me aparece algo como C sub menos 1, eso pues ya no va a tener sentido. Entonces, no hay problema, vamos a cambiar en vez de n menos 1. Entonces, este de aquí se va a volver n igual a 1, ¿verdad? Si pongo en vez de n menos 1, el 1 lo paso a sumar, me queda n igual a 1. Y aquí entonces vamos a poner n menos 1, aquí también, n menos 1. Y aquí entonces me va a quedar n menos 1 más 1. Entonces va a ser, todo esto va a ser n. Eso va a lograr entonces que ya todas tengan como exponente x a la n, x a la n, x a la n. Pero esta va a empezar en 1. Y esta en 0, esta en 0. Como las quiero juntar, entonces hagamos que ahora estas empiecen en 1. ¿Okay? ¿Cómo evalúan el primer término? Entonces ya ahí sí vamos a empezar a copiar. Entonces si evalúo en n igual a 0, me va a quedar 9r, ¿verdad? En n igual a 0, por r menos 1, que este es 0, c sub 0, x a la 0. O sea, me va a quedar 9r por r menos 1. Yo la anoto. 9r, r menos 1. ¿Okay? Que es evaluar este en 0. X a la 0 se hace 1. ¿No? De manera que la serie después va a seguir desde 1, igual que esto. Evalúo este en 0, 2C0. Ah, creo que no puse el C0 aquí, ¿verdad? C0. De acá, ¿verdad? Luego aquí, entonces 2C0, X a la 0. Como está sumando aquí, entonces más 2C0. Más 2C0. Y fíjense, de esta parte de aquí es donde va a aparecer la relación entre las R's, ¿verdad? Que es a lo que les decía y que se le llama ecuación indicial. Creo que no es necesario trabajar de esa manera. Bueno, entonces,
con esos términos que saqué, ya puedo hacer que este empiece en 1, que este empiece en 1. Que es por fuera el término el primer término, ¿verdad? El que empieza en 0. Entonces, ya las podemos juntar, ¿verdad? Todas empiezan en 1 y todas van a tener como término variable x a la n, ¿verdad? Entonces, juntémosla ya. Voy a poner, si quieren, abajo, porque ahí no va a caber, ¿verdad? Aquí sería más, lo voy a volverlo a poner aquí más. Serie, ya vamos a sacar el x a la n de común, lo voy a poner aquí de primero. Y todas las dejamos que empezaran en igual a 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a ir aquí? 9, n más r menos 1. 9, n más r, n más r menos 1. Y el término c sub n era, aquí no lo cambiamos, entonces solo es n. ¿Verdad? C. Ok. Perdón, para atrás. Aquí, aquí sí cambiamos, entonces sería 9, n menos 1 en vez de n, ¿verdad? N menos 1 más r, c, n menos 1. Entonces, más 9. Ponerlo abajo para que se vea mejor. 9. En vez de n dijimos n menos 1, ¿verdad? Más r. Y en vez de c, c, n menos 1. ¿Verdad? 9, n menos 1 más r, c, n menos 1. 9, n menos 1 más r, c, n menos 1. Recuerden que el x a la n ya lo estoy tomando común, ¿verdad? Por eso no lo estoy ignorando. Y aquí sería 2cn, más 2c, más 2c. Todo eso igual a 0. Entonces, fíjense, estos términos salieron de que se desarrollaron algunos términos en dos series, ¿verdad? Para que todas empezaran en 1. El x a la n lo sacamos aquí de factor común dentro de la serie. Y el x a la r lo sacamos ahí de factor común fuera de la serie. Está multiplicando a toda la serie, ¿verdad? Nos falta un corchete. Este a la x a la r está multiplicando aquí, está multiplicando a todo esto acá, ¿no? Entonces, igual que antes en el método anterior, yo quiero ver cuando esto es igual a 0. Bueno, yo no quiero que x sea igual a 0, o sea que digamos que esto lo puedo ignorar. Entonces veo que lo que está dentro del corchete rojo sea igual a 0. Perdón, como es toda una serie, entonces la única forma de que todo sea 0 es que recuerden que los Cn son coeficientes que queremos encontrar, ¿verdad? Y noten que aquí, de aquí vamos a sacar una fórmula de la que llamábamos fórmula de recurrencia. Y de aquí vamos a sacar una fórmula que me va a relacionar o que me va a dar información sobre la R, que sería, noten que aquí podemos sacar el C sub 0 factor común, y entonces me va a quedar 9R por R menos 1 más 2 igual a 0. Entonces ya eso va a ser una de las cosas que nos interesan, ¿verdad? 9R por R menos 1 más 2 igual a 0. A esta es la que les digo que se le llama ecuación indicial. Y eso, como les decía antes, no lo puse ahí en la presentación porque no me gusta trabajar en términos de esta ecuación. Hay veces, como les digo, incluso en el mismo libro de SIL, les puedo mostrar. Le dicen ahí a uno, resulta que uno puede siempre encontrar la ecuación esa indicial como con antelación. Acá, miren. Y que va a ser de esta manera. Pero hay que calcular este A sub 0 y este B sub 0. Hay que meterse ahí a una temática ahí que considero que es innecesaria. Si de todas maneras va a salir ahí dentro del método, ¿verdad? Así que lo único bueno de ese enfoque es que, déjenme quitar los controles eso. Les decía, lo único bueno de ese enfoque es que uno puede anticipar cuál de estas situaciones se va a dar. Esa es la ventaja. O sea, antes de hacer todos estos cálculos que nosotros ya hicimos ahí, antes de todo esto, uno dice, bueno, voy a tener el caso 1 porque las raíces R van a ser tales, ¿verdad? Esa es la única ventaja. Entonces, como les decía, en general esta ecuación para estos problemas de orden 2 es una cuadrática. ¿Cuál cuadrática? Pues en este caso 9R al cuadrado, multiplicando aquí, ¿verdad? 9R por R, 9R por menos 1 menos 9R y más 2, ¿verdad? Todo esto igual a 0.
Bueno, no se, a ver, se puede factorizar. Sí, ¿verdad? Parece que sí. Sería 3R, 3R. Pues no hay muchas opciones para que me dé 2, ¿verdad? Como quiero que me dé negativo aquí en medio, van a ser negativos los dos. Pues no hay, como les digo, no hay mucha opción, menos 2 y 1. 3R por menos 1, menos 3R. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 menos 3, menos 9. Sí, sí funciona. Si no, pues recuerden que uno puede utilizar aquí la fórmula cuadrática, aunque, como les dije, aquí nos están considerando el caso complejo. O sea que todos estos problemas en el libro, déjenme mostrarlo otra vez. No, aquí mismo estaba. Todos estos problemas ahí en el libro están bien diseñados en el sentido de que como están ilustrando cómo se utiliza este método, en ninguno de estos casos tiene que aparecer ahí una solución compleja para R. O sea que eso ya me da un indicio de, si me da algo complejo ahí, es que me equivoqué. ¿Verdad? Ojo, no es que no puede pasar, sino que en estos ejercicios no puede pasar. Si pasa, lo que pasaría es que este método no va a funcionar. Bueno, entonces tenemos R igual a 2/3 de aquí, ¿verdad? Y R igual a 1/3 de acá. Entonces, fíjense, esto ilustra, como les decía anteriormente, el caso 1, donde tenemos dos valores reales, donde la resta de los dos no es positivo, no es un entero, es lo que interesa, ¿verdad? Aquí ya están ordenados para que dé positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso el más grande es 2/3, este sería R1. R2 sería 1/3, y si lo resto, 2/3 menos 1/3, 1/3, que es positivo y no es entero. Entonces no va a haber problema, vamos a poder hallar estas dos soluciones y entonces vamos a poder escribir la solución general. ¿Verdad? Eso es lo que me anticipa la cuestión esa de conocer esta raíz, ¿verdad? Que como les digo es lo que me puede anticipar y es la ventaja, eso sí, como les digo, no me gusta trabajar con esta ecuación inicial, así por lo menos en ese sentido de encontrarla antes, porque aparece aquí, ¿verdad? Entonces, no es necesario, creo yo, de todas maneras, pues, fíjense que el único tipo de problema que sería necesario es si me dijeran un problema, solo determíneme si cuántas soluciones está seguro que puede hallar. Bueno, aquí como ya tengo que son dos reales, perdón, la diferencia de estas dos no es un entero, entonces yo ya sé que puedo hallar dos series, ¿no? Si fuera, por ejemplo, si también este fuera 2/3, la diferencia sería 0, ¿verdad? Entonces, bueno, serían iguales, o sea que sería este caso. Y entonces el método de Frobenius solo me asegura encontrar una, ¿verdad? Eso es lo que podría anticipar. ¿Verdad? Pero bueno, entonces en este caso tenemos el caso 1, ¿verdad? Donde sí podemos hallar esas dos series, ¿verdad? Así que vamos ahora a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si quieren, déjenme borrar porque voy a aprovechar este espacio aquí. Lo otro, aquí solo hicimos esto igual a 0, n por r menos 1 más 2 igual a 0. De acá es que sacamos la ecuación para los C sub n, ¿verdad? Y aquí les decía, lo que conviene es despejar para el que tenga subíndice mayor, que en este caso tengo Cn, Cn, Cn menos 1. El de subíndice mayor es Cn. ¿Verdad? Entonces vamos a despejar para C sub n y déjenme ver si puedo hacerlo en este espacio aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este término lo vamos a pasar a restar, ¿verdad? Menos 9, n menos 1, más r, Cn menos 1. Y aquí vamos a tomar como o agrupar para C sub n. Y lo que sobra ahí, esto más 2, lo vamos a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces aquí abajo me va a quedar 9n más r, ¿verdad? N más r menos 1, más S2. ¿Verdad? Esto más 2, ¿verdad? Agrupando el Cn. Y como está multiplicando el Cn, entonces lo paso a dividir, ¿verdad?
pues no parece que esto se vaya a poder simplificar, ¿verdad? Como para que esto, digamos, se vaya a cancelar. Este término es este mismo de acá, pero como está este 2, no lo puedo cancelar, ¿verdad? Igual con el 9. Así que parece que, bueno, tenemos que dejarla así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Y esto es lo que cambia en esta fórmula con respecto al método anterior. Como tenemos dos R's, pues entonces prácticamente aquí tenemos dos fórmulas. Una para R igual a 2 tercios, pongo el 2 tercios aquí, pongo el 2 tercios aquí, pongo el 2 tercios acá. Tengo una fórmula, empiezo a evaluar, 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 y con eso voy a obtener una serie. Y la otra cuando sustituye el otro valor. De ahí donde van a venir las dos series que hablaba el problema. Noten, si estos dos fueran iguales, pues esta sería una sola fórmula, ¿no? No dos. Y en el otro caso, que la diferencia es un entero, tiene mucho que ver con este término que sale aquí, x a la r, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver eso ya en otro ejemplo, ¿no? Entonces, sustituimos primero. R igual a 2 tercios. Entonces aquí, fíjense, estos problemas se ven más largos todavía que los de series que resolvimos antes, porque es prácticamente 2 de los de antes, ¿no? Entonces sustituyo, en vez de R, 2 tercios aquí. Aquí y aquí. Okay. Entonces me va a quedar menos 9. Vamos a anotar la fórmula esta, ¿verdad? Menos 9, n menos 1 más r. Se sube n, ¿verdad? Menos 9, n menos 1 más r. Pero como r vale 2 tercios, menos 1 más 2 tercios, 1 tercio, ¿verdad? Positivo. Entonces n más 1 tercio. Okay. Por cn menos 1. Y todo entre 9 n más r, pero r vale 2 tercios. Entonces 9 n más 2 tercios. Y 9 más r, pero r vale 2 tercios otra vez, 2 tercios menos 1, n menos 1 tercio. N menos 1 tercio. Y falta el 2, ¿verdad? Más 2. Aquí fíjense, es recomendable chequear si esto se puede simplificar o no. Porque, bueno, si se pudiera simplificar, pues la ventaja es que como esta fórmula tengo que estarle evaluando, ahora tengo que empezar a evaluar n igual a 0, n igual a 1 y así, para obtener unos cuantos términos no nulos, ¿verdad? Entonces es conveniente chequear si esto se puede simplificar. Ahí les recomiendo para hacerlo rápido. Veamos Wolfram. Voy a decir simplifique menos 9. Solo voy a copiar lo que tenía ahí, solo que aquí lo tengo en la pantalla. El cn menos 1 lo ignoro por ahora, lo que quiero es la parte polinómica. Ya había otro 9 abajo. N más 2 tercios. N menos 1 tercio. Más 2. Y todo esto es el denominador. Ya les voy a mostrar ahí para comparar. Menos 9, n más 1 tercio arriba. Menos 9, n más 1 tercio arriba. Noten que estoy ignorando esto, ¿verdad? 9, n más 2 tercios abajo. 9, n más 2 tercios. N menos 1 tercio más 2. N menos 1 tercio más 2. Sí. Uy, mire, el resultado menos 1 sobre n. O sea que todo esto se simplifica como menos 1 sobre n. ¿Convenía simplificarlo? Pues definitivamente que sí, ¿verdad? Pero déjenme ver. ¿Qué es estas otras dos expresiones? Aquí como que lo está separando, ¿verdad? En dos términos. Mismo denominador. Y aquí también lo está separando en dos términos, mismo denominador. O sea que si al final me dice todo esto es igual a menos 1 sobre n. No parece, ¿verdad? Que hay que ponerse a hacerlo para ver que es cierto, ¿no? Aquí conviene, por ejemplo, quitar las fracciones, multiplicar por... Bueno, ya está en 9 arriba, multiplicarlo. De repente aquí un 3 acá, otro 3 acá, ¿verdad? Para que se cancelen esas fracciones y después simplificar todo. Pero bueno, ese resultado es menos 1 sobre n, ¿no? Así que
sí convenía simplificarlo y todo queda entonces menos 1 sobre n por Cn menos 1. Gran simplificación. Recuerden, todo este tipo de cosas, por ejemplo, que tengo que hacer para simplificar todo esto. Desarrollar, quizás el numerador, como les digo, no conviene dejarlo así, tal vez multiplicar el 9. Abajo desarrollar esta cuadrática, ¿verdad? Multiplicarle el 9 para quitar las fracciones también. Sumar el 2, seguramente esto se va a poder simplificar también. Me parece que este 2 se va a eliminar, ¿verdad? Porque para que quede solo una n abajo. Fíjense, 9 por 2 tercios, 9 entre 3, 3, ¿verdad? Por 2, 6. 6 por menos 1 tercio, menos 2, más 2, sí, se elimina. O sea que tiene sentido, ¿no? Ok. Y les decía, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, pedirles en un ejercicio, muestre todos los pasos que hizo aquí? Es pura álgebra, ¿verdad? Multiplicación, multiplicación. Ahí es donde, eso sí, si estuviéramos en una clase presencial, como yo sé que no todo el mundo va a tener una calculadora que se lo simplifique, y peor una computadora porque no se permite en un examen, ¿verdad? Pues ahí ni modo, hay que hacer estas cosas a mano. Pero aquí, pues, solo lo pongo ahí, le digo que me lo simplifique, ¿verdad? Yo creo que si lo pone uno en español también, como que Wolfram entiende el lenguaje. Vamos a ver. Sí, miren, interpretando simplifique como simplify. Y me da el mismo resultado, ¿verdad? Menos 1 sobre n. Así que pueden poner en español, ¿verdad? Es como que yo le digo que integre. Como no le digo con respecto a qué variable, debe asumir que es con respecto a n. Ah, pero fíjense que aquí ya no lo interpretó, ¿verdad? Forma, raíces. Ah, no, así aquí. O sea, no lo interpretó directamente, pero aquí está la integral, ¿verdad? Así que bueno, uno puede utilizar ahí palabras en español como para decirle qué es lo que quiera, ¿no? Ok, empiezo a evaluar. Si n vale 0, fíjense que no tiene sentido porque aquí me quedaría 0 menos 1 menos 1. C sub menos 1 no existe. Así que no me conviene, o no es que no me conviene, no tiene sentido comenzar a evaluar en 0. En 1 sí, ¿verdad? Porque si n vale 1, aquí queda 1. De todas maneras, aquí fíjense, 1 sobre 0 tampoco existiría, ¿verdad? Si n vale 1, 1 menos 1, 0, ahí sí. Entonces, si n vale 1, me queda C sub 1 igual a menos 1 entre 1 menos 1 aquí, ¿verdad? C sub 1 menos 1, C sub 0. Bueno, muy despacio, voy a ver si puedo seguir acá. Si n vale 2, aquí me va a quedar C sub 2. Fíjense que está fácil de evaluar, ¿verdad? Una vez que se simplificó la fórmula. Menos 1 sobre 2. C sub 2 menos 1, o sea, C sub 1. Pero como ya encontré C sub 1 acá, que es menos C sub 0, menos con menos se va a volver más. Me va a quedar un medio C sub 0. O sea que aquí noten, aparentemente todos los valores van a quedar en términos de C sub 0. Y eso es lo que pasa a lo que se refería de que aquí todos están en términos de uno solo, o sea, solo estoy dando una serie. Y la otra va a salir del otro valor de R. Recuerden que eso no pasaba en el método anterior, en puntos ordinarios. Si n vale 3, sería C sub 3, ¿verdad? Aquí, menos 1 tercio C sub 2. Menos 1 tercio C sub 2. Y aquí incluso está como fácil ver un patrón, ¿verdad? Se van a ir intercalando los signos, aquí siempre va a ser el mismo valor que ponga acá, ¿verdad? Y va a ir multiplicando por el anterior. Entonces, cuando ponga C sub 2 aquí, va a ser un medio C sub 0 por 1 tercio. Aquí es donde les digo, para ver los patrones, no conviene multiplicar. Entonces pongámoslo así, 1 por 2 por 3. En vez de un medio por 1 tercio, un sexto. En vez de ponerle un sexto, lo dejo ahí multiplicado por C sub 0. Fíjense, aquí me voy a pegar a lo que hace SIL para ver cuántos términos les pide para la serie. Fíjense aquí todo este procedimiento es lo que les estoy explicando. Aquí están las dos fórmulas. Aquí está una evaluación, aquí está la otra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les pide 4 términos nulos. Aquí fíjense que incluso da una fórmula general. Esto es lo que les digo, que hay veces que
Se puede hacer, ¿verdad? Pero hay veces que es bien complicado obtener una fórmula así. Entonces, aparentemente aquí les pide 4 términos no nulos para cada una. Aquí solo deja 3, fíjense. Aquí 4, 4. Entre 3 y 4. Ahorita llevamos 3. A ver si hay otro ejemplo aquí. Y aquí también 4. Bueno, si quieren llegamos hasta 4 igual que aquí. Y lo mismo entonces harían ustedes en una prueba, ¿no? Pero fíjense que realmente ya tenemos 4 porque está C sub 0, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Ya tenemos 4. Entonces ya escribamos. Recuerden que asumimos que Y era de la forma serie de n igual a 0 de C sub n era X a la n más R. Pero tenemos R igual a 2 tercios, entonces ya escribimos ese valor. Y además, ya vayamos evaluando en 0, en 1 y hasta donde tenemos, hasta 3, ¿verdad? Sería C sub 0, X a la, acuérdense que esa X a la R se puede sacar, ¿verdad? Incluso se puede sacar de la serie y de hecho conviene escribirlo así. X a la R así. Porque esa no va a variar y va a ir en todos los términos, ¿verdad? Es X a la N por X a la R. Saco el X a la R. Y además evalúo. R vale 2 tercios. Sería aquí X a la 2 tercios por. Ahora sí. Evalúo solo que ignorando la R, ¿verdad? C sub 0, X a la 0. C sub 0. Okay. C sub 1, X a la 1. Acuérdense que la R ya la dejé aquí, ¿verdad? Pero C sub 1, dijimos aquí, es menos C sub 0. Entonces, menos C sub 0, X a la 1, o sea, X, ¿verdad? Luego C sub 2, X a la 2. Pero C sub 2 es 1 medio C sub 0. 1 medio C sub 0. X a la 2. Y el último que tenemos, C sub 3, entonces menos 1 tercio C sub 0, X a la 3. ¿verdad? Y sigue así. Noten que aquí incluso podemos ver el patrón, ¿verdad? Va positivo, negativo. Y el valor que va quedando ahí es 1 medio. Ah, no, aquí no es 1 tercio, ¿verdad? Es un 2 por 3, un sexto, ¿verdad? Un sexto. O sea, es el factorial, ¿verdad? Factorial de 3, factorial de 4, va a seguir después y así sucesivamente. Factorial de 0, factorial de 1, ambos son 1, factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6, factorial de 4 y así sucesivamente. Solo que he multiplicado por 2 tercios, ¿verdad? Entonces, esta realmente va a ser una de las soluciones y entonces le llamamos Y1, ¿okay? Que es una de las dos, ¿no? Y más aún, fíjense que aquí también imitando lo de Wolfram, como lo que quiero es una solución. De hecho, si quieren, dejémoslo así, hasta como Y. Entonces, una solución sería lo mismo que escribimos aquí arriba, pero ignorando este C sub 0. Como que lo sacara del factor común también y copio lo que me quedó ahí, ¿verdad? X a la 2 tercios. Aquí sí le voy a poner que Y1. Entonces, fíjense, podemos como ignorar ese 0, ¿verdad? Más, porque solo ocupo una solución, ¿verdad? En medio. Déjenme tratar de separar esto aquí para que quede ese espacio ahí. Entonces, 1 medio, X al cuadrado, menos 1 sexto, X al cubo, y eso va a seguir. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque recuerden que ese 0 representa una constante arbitraria, podemos tomar en particular que fuera 1. Y aquí yo lo que quiero es una solución de la ecuación diferencial. Al final la solución general va a ser C1 por Y1, o sea esto, más C2 por Y2, o sea que esa C1 hace las veces de esta C0 de aquí. ¿Entiendes? Entonces no hay problema con hacer eso ahí, ¿verdad? Entonces, como solo ocupo una solución, no lo dejo en términos de C0. ¿verdad? Bueno, esta es la mitad. Falta la otra, ¿verdad? Tengo con R igual a 2 tercios. Y si ya se ha alargado esto, entonces creo que hoy voy a cortar por aquí. Por lo menos esta clase la voy a cortar aquí. Y en la otra parte la voy a poner mejor en otro video. Ok, luego, cuando R vale 1 tercio,
repetimos, ¿verdad? Ya sabemos que la fórmula esta es... no. Cuando R vale 1/3 hay que volver a evaluar. Bueno, R igual a 1/3. Aquí fíjense, para no estarme regresando, voy a tomarle screenshot a esto. Lo que ocupo nada más es un pedacito ahí, ¿verdad? Que es este de aquí. Entonces ahora vamos a evaluar esto en R igual a 1/3. Me voy a ir acá para no estar moviéndome aquí. Entonces es 9 menos 1 más 1/3. Menos 1 más 1/3 menos 2/3. Entonces sería n menos 2/3 aquí. Les voy a ir copiando y yo les voy a ir mostrando. N igual a menos 9. Sería menos 1 más 1/3, les dije, menos 2/3, ¿verdad? N menos 2/3. Se sub n menos 1. Y abajo, el 9, n más r, pues n más 1/3. Ahí solo estoy copiando, ¿verdad? N más r, n más 1/3. Aquí n menos 1 más 1/3, menos 2/3. Cn menos 1, Cn menos 1. Y sigo, ¿verdad? Este es este mismo, ¿verdad? N más R menos 1, entonces otra vez es N menos 2/3. N menos 2/3 y más el 2 que estaban ahí. Que ya estaba ahí. Otra vez, esto puede ser que se simplifique, puede ser que no mucho. Entonces veamos qué nos dice Wolfram. Simplifique. Entonces es, no, ya no es este el que ocupo aquí. Menos 9n menos 2/3. Entonces aquí cambia a menos 2/3. Abajo es 9n más 1/3. Entonces aquí 1/3. Y n menos 2/3. ¿No? N menos 2/3. Parecido, pero no es igual. ¿No? Ojalá se simplifique para que queden más bonitos los valores. Fíjense, aquí no se simplifica tanto. Pero de esto que teníamos a esto, pues está mejor esto. Entonces la copiamos así. 3n menos 2. Bueno, todo negativo. 3n menos 2. Entre n y 3n menos 1. Acuérdense que eso, no, estoy aquí. Esto es, lo que simplificamos es esto, ¿verdad? Por Cn menos 1. ¿no? Cn menos 1. Y otra vez, comenzamos a evaluar y nos fijamos nuevamente que si evaluamos en 0, aquí va a quedar C menos 1, que no tiene sentido. Entonces también empezamos a evaluar en n igual a 1. Entonces, cuando n vale 1, sustituye aquí. Incluso fíjense que este tipo de cosas se pueden hacer en una calculadora Wolfram, pero bueno, esto no es complicado. 3 por 1, 3, menos 2, 1. Bueno, C sub 1 igual a. Entonces aquí queda 1 arriba, ¿verdad? Menos 1. Y abajo 1. Y 3 menos 1, 2. Entonces abajo queda 2. ¿verdad? Menos 1 menos. C sub n menos 1, se hace 1 menos 1, C0. Ok, C2 sería 3 por 2, 6, menos 2, 4 arriba, menos 4, 2, 3 por 2, 6, menos 1, 5, ¿no? Por 5, aquí sería, como n vale 2 ahora, 2 menos 1, 1, 0. Pero C1 ya lo encontré aquí. Y aquí pues parece que el patrón no va a quedar tan bonito como antes, ¿verdad? Arriba el 4S. Noten, en vez de C1 pondría menos 1 medio C0. El menos con el menos se va a cancelar, va a quedar positivo. Déjenme cambiar eso, va a quedar positivo. Ese 4 que está arriba, esto solo copiamos. 2 por 5. C1 entonces sería C0 entre 2. El menos ya, como lo multipliqué, ¿verdad? Menos con este menos sería positivo. Entonces multiplicamos este 2 ahí. Por 2. Y C sub 0. ¿verdad? C0. Aquí de repente
no sé qué tanto se vaya a ver un patrón después, entonces fíjense que quizás sí fuera conveniente cancelar este 2 por 2, 4 con el 4 de arriba, ¿verdad? Porque, como les digo, pues, según cómo está esta fórmula, verle un patrón pues va a estar enredado. Realmente pues sería esta expresión, pero como va multiplicada por algo anterior, pues seguramente en todo caso el patrón va a ser una cuestión grande, ¿verdad? Entonces, si quieren, simplifiquémoslo, porque aquí, como les digo, no creo que vaya a quedar una expresión bonita ahí, ¿verdad? Sería un quinto C sub 0. Ok, C sub 3. O sea, cuando n vale 3. 3 por 3, 9, menos 2, 7. Arriba. Aquí es de 3, ¿verdad? Por 3 por 3, 9, menos 1, 8. Y aquí sería C sub 3 menos 1, C sub 2, que quedó un quinto C sub 0. Bueno, entonces ya pongámoslo, un quinto C sub 0. Aquí pues no hay nada que cancelar. Este número va a ser un número grande, dejémoslo así. Y ya tenemos C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, así que ya tenemos tres términos. Entonces, fíjense, ya aprovechándome que ya hicimos en el caso anterior algo similar a lo que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a poner X a la el R que tenemos ahora, que es un tercio. Ya le voy a poner Y2. Y2, X a la un tercio, por. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es desarrollar esta serie, ¿verdad? C0, X a la 0, o sea, C0 más C1, X a la 1, más C2, X a la 2 y así, ¿no? Entonces, C0, pues no sabemos nada de él, entonces salí ahí. Siempre tengo que tener cuidado de no tocar los controles esto. Okay. C0 más C1, C1 quedó menos un medio C0, entonces menos un medio. C0 más aún, si recuerdan, les dije en el caso anterior, el C0 le podemos dar el valor de 1, entonces ya ignoremos el C0 ahí, ¿verdad? Adelante, entonces ya voy a ignorar el C0 incluso. Entonces sería, en vez de C0, 1 menos un medio C0, que le estoy dando el valor de 1 por X. Luego sería más C2X al cuadrado, pero C2 quedó esto, un quinto C0. El C0 lo estoy ignorando, entonces un quinto X al cuadrado. Luego más C3, X al cubo, pero quedó esto, negativo, menos 7. Si quieren aquí por lo menos ordenémoslo de menor a mayor. 3 por 5 por 8. O se calcula el valor, ¿verdad? El C0 lo estoy ignorando, X al cubo. Más, y ahí sigue, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que logramos? Bueno, con el R anterior hallamos esta C1. Con este otro R hallamos esta C2. Noten que son bien diferentes, ¿verdad? No tienen términos semejantes. Por ejemplo, este empieza X a la 1 tercio, X a la 4 tercios, ¿verdad? Y así. Y esta va X a la 2 tercios, X a la 5 tercios, y así sucesivamente. O sea, no van a quedar términos semejantes ahí. Y entonces, como siempre, se los voy a poner aquí para no irme a otra página, en este espacio de acá. Como siempre, la solución general es Y igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. Y es aquí donde tiene sentido lo que les decía. Podemos ignorar el C0 aquí porque eso representa una constante arbitraria. De todas maneras, aquí estamos agregando una constante arbitraria, ¿verdad? En todo caso, aquí podría ser C0 la constante arbitraria, pero aquí no le voy a poner C0 otra vez, le cambiaría nombre. Entonces, por eso mejor solo ignorarla y después ponerle C1 y C2, como hemos estado acostumbrados a hacerlo siempre, ¿verdad? Ok, como les dije, se puso largo la cosa, ¿verdad? Así que eso, incluso desde el inicio de la clase les dije que los problemas se iban a ir poniendo bien largos, ¿verdad? Y pues aquí lo estamos viendo en su quizás mayor expresión, ¿verdad? Ok, me voy a quedar por hoy en esta parte, solo resumamos con el ejemplo, resumamos con el ejemplo que tenemos. Básicamente, pues lo que tenemos que hacer es prácticamente el mismo método de antes, excepto por esta R.
Esta R representa un número, podría ser complejo, pero no vamos a ver ese caso, solo vamos a considerar este como real. Y no cualquier real, de hecho racional lo estamos considerando. Eso me cambia entonces la derivada, ¿verdad? Cómo se comporta Y', cómo se comporta la segunda derivada. Aparece ese R por ahí, ¿verdad? A la hora de sustituir entonces y hacer las simplificaciones que hacíamos antes, noten que aquí son los mismos cálculos, ¿verdad? Hacer que empiecen en el mismo valor, dejar que todas empiecen en el mismo exponente, ¿verdad? Eso era lo mismo que hacíamos antes. Esto, si es nuevo, ¿verdad? Este X a la R, como en todas aquí va más R, más R, más R, ese X a la R siempre va a poder salir ahí de factor común. Entonces les recomiendo que lo hagan siempre al inicio para que todo lo que sobre ahí sea como los problemas que hacíamos antes, ¿verdad? Y así reutilizamos lo que teníamos anteriormente. Como se tuvieron que desarrollar unas series ahí salen esos términos, ¿verdad? De estos términos sale, a la hora de ver que esto tiene que ser igual a 0, de ahí es de donde sale la ecuación inicial. Y esta va a salir siempre. Puede ser que aquí, por ejemplo, me quedaran, qué sé yo, digamos otra expresión aquí por X, digamos. Entonces, la ecuación inicial lo que sí es que siempre va a salir de los coeficientes estos que sobran que tengan el menor exponente posible. Si aquí hubiera otra cosa, pero con esta X, entonces que la X tenga el menor exponente posible. Entonces aquí como no aparece la X, es como que tuviera exponente 0 la X, ¿verdad? Esto por X a la 0. Hay algunos casos, ahí vamos a ver que incluso me puede quedar aquí X a la menos 1. Recuerden que ahora ya no estamos pensando solo en términos polinómicos. Entonces lo que me quedaría aquí me daría la ecuación indicial porque este exponente sería menor que 0. Entonces la ecuación indicial saldría de aquí, no de acá. Ahí vamos a ver en otros ejemplos donde puede pasar eso, ¿verdad? Ok, entonces, otra cosa diferente a lo de antes es que me aparece una ecuación esta que le llamamos indicial. Siempre va a ser cuadrática en el caso de estas ecuaciones de orden 2, como esperarían ustedes. Y esa es otra razón para no trabajar inicialmente con esta ecuación indicial. Si la ecuación fuera de orden 3, pues uno esperaría que ahí me salga algo cúbico, ¿verdad? Esa es otra ventaja, que así como lo estamos trabajando, se puede generalizar de forma más fácil, ¿no? No digo, si me centrara a decir, la ecuación inicial tiene tal fórmula. Si fuera de orden 3, ¿cuál es la fórmula? Saber, diría uno, no, pues ahí va a salir del método, ¿verdad? Ok, esto lo haré ahí, ¿verdad? Para explicarle. La ecuación inicial entonces me va a arrojar dos valores, como les digo, racionales, básicamente son los casos que estamos considerando. Y dependiendo de cómo sean esos dos valores, era lo que ahí en la presentación dividíamos como distintos casos, ¿verdad? Ahorita trabajamos un problema de este caso. Les voy a hacer unos dos, en otra clase, en otro video, unos dos ejemplos de estos casos, ¿no? Que como les digo, al final realmente es uno solo, ¿verdad? O sea, dos ejemplos que ilustren esto. Se me genera una fórmula de recurrencia similar que antes, solo que ahora depende de R. Entonces, como tengo dos valores de R, realmente es como que tenga dos fórmulas, ¿verdad? Cuando sustituye a cada uno de ellos. Entonces, eso fue lo que hicimos después, ¿verdad? Sustituir el R, evaluar la fórmula, simplificarla, porque hay que estar evaluando después. Aquí, en donde les dije, esto lo podemos hacer en Wolfram para ahorrar. Puede hacer a mano, tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Evaluamos y siguiendo, pues, lo que hace SIL, obtuvimos 4 términos no nulos, ¿verdad? Para Y1 y 4 términos no nulos para Y2, ¿verdad? Entonces, este mismo proceso, otro detalle importante aquí es este C0 que aparece en todos los términos, lo podemos ignorar porque se puede ver como constante de integración. Podemos verlo como que fuera 1, por ejemplo, y si es 1, entonces aquí es como que tenga 1, aquí es como que tenga menos X, ¿verdad? Aquí es como que tenga un medio X al cuadrado y así. Y se puede ignorar porque al final uno añade constante de integración en la solución general, ¿verdad? Se repite lo mismo con el otro valor de R, se encuentra otra solución y la solución general siempre es una combinación lineal de las dos, ¿verdad? Noten que aquí pues se cumplió lo que el método prometía, ¿verdad? Que si esto pasa, se van a hallar esas dos. En los otros ejemplos vamos a ver que si eso no pasa, pues van a haber problemas y ahí entonces vamos a ver cómo es que trabajamos eso, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Déjame ver si no se me queda nada.
Pues creo que no, nos quedamos aquí por hoy y continuamos entonces, nos veremos entonces en la próxima clase, ¿verdad? Saludos a todos, nos veremos.